Hola, bienvenidos. En este video les abordaré el tema de deontología de la información o bien de la ética profesional del comunicador o del informador. Bueno, pues para comenzar, hay que recordar el tema de la libertad de expresión. El tema de la libertad de expresión es un derecho que es un derecho humano y fundamental, lo recordamos contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 19 y en nuestra Constitución en el artículo 6 constitucional. Esta libertad de expresión es lo que nos va a dar entrada a este tema. Recordemos que la libertad de expresión es esa libertad que tienen o que tenemos las personas de opinar libremente, de buscar información, de recibirla, pero también de difundirla. Y los medios de comunicación son quienes especialmente ejercen diariamente la libertad de expresión, ¿no? Los medios de comunicación, los profesionales de la información. Bueno, pues esta libertad, ¿no?, de no ser molestado en las opiniones por parte del Estado o de otras personas, se ha traducido en un discurso de libertad amplio de los medios de comunicación. Y esto a su vez les ha dado un gran poder, pero también es un gran poder que le hemos dado a la sociedad, a los medios de comunicación. Porque, por ejemplo, el derecho de acceso a la información que te permite a ti como ciudadano buscar información de parte del gobierno, pues la verdad es que la mayoría de los ciudadanos no lo hacemos. Y le dejamos este papel a los medios de comunicación. De hecho, en un principio, en 1977, cuando se incluye el derecho a la información en nuestra Constitución, no era entendido como un derecho que era para los ciudadanos, sino era entendido como un derecho político para los medios de comunicación para buscar información del gobierno, ¿no? Lo que esta información del gobierno, que es lo que conocemos como la información pública. Bueno, pues le hemos dado a los medios de comunicación este poder de la libertad de expresión, pero también de transformar esa información para comunicarla a nosotros como sociedad. Y es ahí donde radica la responsabilidad del comunicador de efectivamente dar una información pues veraz, objetiva, ¿no?, que sea corroborable. Ahora, ¿quién regula los medios de comunicación? Nos preguntaremos. Bueno, pues el Estado en realidad ejerce, digamos, cierto control y no, porque si fuera el Estado, pues no estaríamos hablando de una sociedad democrática en la que se tiene la libertad de expresión. Pero si el Estado, a través de la legislación, pues da determinadas normativas que hacen regular a esta actividad. En otro orden de ideas, también debemos recordar que los medios de comunicación son empresas informativas. Este es un elemento principal que debemos de tener considerado para entender todo esto de la deontología de la información. Bien, como les mencionaba anteriormente, si bien el Estado tiene, digamos, cierto control y me refiero en el cierto, en el que existe, bueno, pues vaya, alguna normativa o algún tipo de legislación que regula, bueno, pues los medios de comunicación, la verdad es que en las últimas, en el último tiempo o a últimas fechas, nos hemos dado cuenta de situaciones de los medios de comunicación que la verdad no consideramos tan éticas, ¿no? O sea, recordaremos casos como el tema del chupacabras, el caso de la niña Polet, el caso de Florence Cassés, que sabemos que han sido lo que llamamos pues cortinas de humo. Y entonces a ustedes como estudiantes de ciencias de la comunicación y como próximos profesionales de la información, independientemente del área en la que se dediquen, pues a nosotros nos da una idea de pensar que si haces algo o que si, por ejemplo, en tema de publicidad o de logos, de marcas, que si utilizas una que se parece y que tú dices es esta nueva, y nos hace pensar que no pasa nada, porque no hay una legislación o a lo mejor no hay una sanción para ello. Pero ahora, en este tema de la deontología de la información, hay que preguntarnos por qué hacemos las cosas, si es por conciencia o por temas de derecho. Les voy a poner un ejemplo muy básico de nuestra vida. Cuando nosotros vamos manejando, por ejemplo, en un periférico, en un libramiento de alguna ciudad, siempre nos marca los límites de velocidad, por lo regular 80 kilómetros por hora. Y la pregunta, por ejemplo, ahí sería, ¿por qué no deberíamos de exceder los límites de velocidad?
Quizá para algunos la respuesta es, no los debería de exceder porque voy a ser acreedor a una fotomulta. Pero quizá otro en su conciencia interna le dice, no debería de exceder la velocidad porque podría ocasionar un accidente a alguien más. Y tendría una responsabilidad no solo legal, si yo hago que otra, por ejemplo, atropello a alguien o choco a alguien, sino una responsabilidad moral de que fue por mi negligencia de ir manejando, por ejemplo, a 120 kilómetros por hora en el libramiento y provoqué un accidente. Es ahí donde entra esta parte en la que existe el derecho, pero también existe esa situación interna de los valores. A lo que voy es, el profesional de la información, en lo que sea que ustedes se dediquen, o bien como comunicadores, como publicistas, como creadores de avisos comerciales, de logos, de eslogans, siempre hay que tener en cuenta que la ética profesional es eso que nos dice, o son esos valores que debemos tener para no cometer, al final de cuentas, un ilícito, ¿sale? Pero ¿qué debemos de pensar siempre? Que no lo queremos hacer o que no queremos hacer determinada situación, no por la situación del miedo legal de que vamos a cometer una sanción, sino porque sabemos que no es lo correcto. Es decir, si a mí me dicen, vamos a crear, por ejemplo, un comercial y tienes que sacar imágenes de alguien más y utilízalas y ponlas. Algo dentro de nosotros, aunque no conozcamos del derecho, sabemos que eso no está bien, porque esas fueron quizá ideas o fueron imágenes o fueron trabajo de alguien más y algo internamente de mí me dice que eso no está bien. Y después sabemos que no está bien porque significa una situación legal, ¿no? Por ejemplo, el plagio o bien lo que conocemos como la piratería, ¿no? Y entonces, esto es lo importante que debemos entender desde el punto de vista de todas aquellas personas que estudian o que se dedican al área de las ciencias de la comunicación. Esta ética profesional que tiene que ver entonces con nuestros valores, con finalmente con nuestra imagen que vamos a tener como profesionales, como profesionistas. Y entonces es ahí cuando entra nuestra ética profesional o lo que conocemos como la deontología de la información. Actualmente en nuestro país, la verdad es que consideramos a nosotros mismos como ciudadanos, consideramos que México es un país corrupto y tenemos una percepción de la corrupción muy alta. Y eso es porque cuando sabemos o nos damos cuenta de algún acto de corrupción, sabemos que no pasa nada. Y en ese de que al fin no pasa nada, al fin que nadie se va a enterar, al fin que la ley no te va a perseguir y en el no pasa nada, pues entonces ahí es cuando cometemos muchas situaciones fuera de nuestra ética. Pero quiero hacerles a ustedes entender que si bien en la mayoría de las escuelas o de los programas de ciencias de la comunicación contemplan materias que tienen que ver con el marco legal, ¿no? Que tienen que ver con esta situación de enseñarles a los alumnos que existe legislación. Además de que ustedes sepan que existe una legislación o una normativa que los regule, lo importante siempre es atender a nuestro, digamos, como esa campanita interna que nos dice eso no está bien. Esa campanita interna que nos dice eso no está bien, esos son nuestros valores, esa es nuestra ética, eso es lo que nos va a nosotros a caracterizar como verdaderos profesionales de la información. Así que pues dejo a su reflexión este tema, esperando que sea de gran ayuda y esperando que ustedes realmente en su profesión, en su vida profesional, cumplan con sus valores éticos y a su vez, al cumplir con esos valores éticos, estarán siempre cumpliendo con la norma, con el derecho. Es cuanto.